Eh, bueno, él es Pedro. Pedro es egresado de aquí mismo de la facultad. Ya tiene unos años que salió. Lo conocí hace como un año, bueno, creo que el año pasado, pero desde entonces, pues no sé, o sea, yo en lo personal me identifico, me gusta mucho todo lo que envuelve su carrera como artista. Ya lo he ocupado para otras clases, lo he presentado. Y pues esta no es la excepción, entonces aquí los dejo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué quieren que platiquemos o qué hacemos o qué? No tengo como nada preparado como para platicarles, más bien me gustaría saber como qué cosas quisieran como saber. Le mandé ahí como un portafolio a Melissa donde está algo de mi trabajo, pero pues más bien quisiera saber cuál es como en qué tenor o por dónde va el asunto, la clase, o no sé si me quieras platicar algo futuro. Aquí le estaba escribiendo, pero vamos a hacerlo visible, que pues hay que visibilizarse, ¿no? Las personas que invitan a alguien a la clase pues tienen que visibilizarse y la idea, Pedro, es que cada grupo decide cómo va a ser la sesión, ¿no? O sea, plantean Okay. como las dinámicas de la interacción con el invitado. Entonces, bueno, Melissa y compañía. Bueno, lo que nosotras teníamos planeado para la sesión era presentar a Pedro con su portafolio y pues, bueno, yo ya lo conozco un poco. A lo mejor mis compañeras Gaby y Yajaira, o sea, también tenían como esa espinita de entrevista, ¿verdad? Entonces, no sé qué les parezca, o sea, ¿Tendrás su portafolio por ahí para presentarlo? sí, déjamelo. Hola. Aquí estoy. Disculpen, me fui un momento. Ahora, ¿dónde le pico? Volver a reunión. Ya está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Alguien? Sí, sí te escucho. Sí, sí te escuchas. Perdón, ya está. Ok. Me avisan si se ve también. Ya abrí el... Ya abrí Pues, aquí. ¿puedes hablarnos un poco de tu trabajo, a lo que te dedicas, qué es lo que estás haciendo actualmente, para conocer un poco más de ti? Ok. Bueno, pues yo soy Pedro. Mi nombre artístico es Perro Seucram y soy pintor. Bueno, ayer estaba viendo como de las cosas que le estaba pasando a Melissa y estoy viendo que tengo como más de 10 años de carrera y yo me siento como muy morro todavía, pero estaba viendo que ya tengo como currículum de varios años atrás. Y aparte de ser pintor, acabo de terminar de 6 años de ser museógrafo. Estuve encargado de jefe de museografía y colecciones en el Museo Centenario y justo acabo de salirme de ahí como más en una cuestión de dedicarme mucho más tiempo a mis proyectos de pintura y a cosas por el estilo, ¿no? Que tengan más que ver con un trabajo personal. ¿Qué más? Bueno, mi trabajo pues tiene mucho que ver con cuestiones
muy de la cultura y del tercer mundo, sobre todo. Un poquito como mi storytelling. Soy hijo de una pareja, mi mamá es de Veracruz y mi papá es cubano. Bueno, no es mi padre biológico, pero es mi papá, digamos, y mi familia es de artistas. Mi mamá es bailarina, mi papá es músico, mi hermano también es músico. Entonces, como dentro de su bagaje cultural, mi mamá era investigadora de la danza y pues se iba como por todo México a hacer investigación, nos llevaba muchas veces con ella y bueno, ahí empecé como a recibir un montón de información durante mucho tiempo que hoy en día pues desemboca y se mantiene ahí como en el trabajo que hago. Eh, Me gusta mucho abordar como el arte o la cultura popular, sobre todo en diferentes grados, no solo presentarla como la onda artesanía, no en una onda como amo Oaxaca, sino en una onda como política o mucho como esta onda del objeto como documento histórico y por tanto no solo el objeto, sino también la palabra, porque la oralidad también es como un gesto cultural bien importante, me gusta mucho como mantenerlo también en el trabajo. Y bueno, siento que ese ha sido como un alfabeto como muy, muy chido que he encontrado yo como para armar narrativas. Muchas veces las narrativas pues son como a lo mejor de temas como muy actuales o bueno, temas que pudieran ser como bien atemporales, ¿no? Y todo esto se presenta ahí como en estas pinturas que hago, que bueno, mi disciplina sí es como la pintura. Estos temas sí se pueden como abordar y obviamente se abordan, muchos otros artistas los abordan como en muchas otras disciplinas o categorías así, pero bueno, en mi caso, desde, desde que tengo memoria, pinto, dibujo, y para mí la pintura como disciplina es como una cosa de mucho, a lo que le doy como un valor bastante primordial o como un ancla bastante fuerte, ¿no? Y pues, ¿qué más? Bueno, un poquito como de carrera, pues estudié ahí en la Facultad de Artes Visuales, la carrera de artes. No sé si ustedes son de artes o son, ¿de qué carrera son ustedes? Somos de artes. Ah, chido, chido. Y cuando yo estudiaba ahí, digamos que empecé a utilizar la facultad, no veía yo la facultad como la escuela, sino como la plataforma. Y me sirvió mucho como estar dentro de la plataforma para estar inmerso como en cierta comunidad, que la comunidad de las artes en Monterrey pareciera ser como muy chica o muy como sordeada, pero es bastante, bastante grande y es bastante diversa. Lo que pasa es que siento que mucho de lo que sucede en Monterrey es que somos medio separatistas ahí y como que nunca se puede ver como todo en conjunto, pero es bastante amplia. Entonces, he podido como desarrollarme a partir de la facultad, pude desarrollarme como en diferentes grupos de artistas y de personas como relacionadas con el arte y la cultura. Um, y pues lograr como muchas cosas a partir de ahí. Cuando estábamos ahí en la facu, nos hicimos como ocupas el edificio C y teníamos ahí el CCPA, que era la comunidad ¿cómo se llama? Centro, bueno, ya ni me acuerdo, pero éramos como la comunidad del espacio y en teoría nos dedicábamos ahí como a hacer nuestros proyectos y cualquier persona que llegara como
ya sea de la facultad o de cualquier otra parte, podían como tomar cierto tipo como de asesorías o tutorías con nosotros. Entonces digamos que ahí también fue mucho pues de aprendizaje y de poder como entablarnos en comunidad, muy chido con otra gente. ¿Qué más les cuento? Pues nada, ya terminando la facultad, me logré empezar a hacer mis prácticas en el Museo Centenario, en donde estaban buscando un museógrafo, y ya ahí me quedé pues 6 años. Ahí logramos hacer muchos como proyectos con diferentes instituciones y con muchísimas galerías. Trabajamos mucho en la primera administración que estuve, que estaba Mauricio Fernández de alcalde. Tuvimos mucho contacto con museos en Oaxaca. Y pues ahí también tuve la oportunidad como de conocer bastante por allá y de aprender como cosas. Me aventé unos viajecitos ahí que a fin de cuentas, bueno, todo este bagaje cultural pues tiene que ver mucho con mi obra, con la manera de hacer y con cómo estoy inserto ahorita en el mundo, en el mundillo de las artes, ¿no? Y en el mercado. Pues no sé, creo que hay un resumencito como de quién soy. ¿Cómo fue tu experiencia en los años que estuviste trabajando como museógrafo? O sea, ¿qué era lo que hacías? ¿Cuál era tu papel? Bueno, ahí una cosa que ahora estando, que siento que puedo decir ahora que estoy fuera de la institución, como más abiertamente, es que lo veo mucho, pues siento que es una cosa, no sé si sea una cosa como a nivel estatal o a nivel como municipal, que, bueno, en primera que era un museo de un municipio, o sea, que no era un museo como de un patronato, que no era un museo como, vaya, a lo que voy es que las personas que estaban a cargo de, digamos, de la administración del museo no eran personas sensibilizadas con las necesidades de un espacio cultural. Por lo tanto, se les hacía muy sencillo que el personal fuera muy reducido. Entonces llegamos a un punto en el que para un museo, no sé si han ido ustedes al Centenario, que es un museo bastante grande, que para ese museo pues la cantidad de empleados era muy limitada. Entonces esto a mí me obligaba a ser la persona que diseñaba los flyers, que hacía los aseguramientos, que hacía los traslados, embalaje, montaje, pintura, y cuando terminaba de hacer la exposición había que dar las visitas guiadas también, dar talleres, como que todo eso lo hacía yo. Entonces, en cierto sentido, me gustaba un montón como el trabajo de montajes y el trabajo de visitas guiadas, porque las visitas guiadas había diferentes grupos que, por ejemplo, había grupos de viejitos, había grupos de gente que venía como de centros de reintegración social, gente de, que venían de rehabilitación, que eran como algunas actividades que tenían dentro de sus centros, y los llevaban como a visitas, hacíamos actividades, hacíamos muchas cosas, ¿no? Siempre me gustó mucho el lado como educativo, que de cierta manera servicios educativos pues también lo hacíamos entre pues, los que estábamos ahí, ¿no? Digamos que todos hacíamos un poco de todo. Y bueno, también fue muy útil para mí como artista haber sido como la contraparte, que es como la institución que revisa el trabajo del artista. Porque como que me hizo darme mucha cuenta de algunos errores comunes que cometemos como artistas en cuestión, por ejemplo, de cómo manejamos nuestra
pues cómo manejamos, por ejemplo, las cuestiones como los portafolios, nuestros tiempos, cierta cuestión ahí que incluso puede tener que ver con la disciplina como el mandar las cosas a tiempo, hacer las cosas, como que entendí por qué los tiempos de las exposiciones, como que entendí por qué el tener como bien armado tu portafolio, tener bien armado como tu lista de obra con pues los costos, los avalúos, como todo ese rollo. Al trabajarlo yo como quedé muy bien sensibilizado y me ha permitido como artista tener como un orden muy riguroso con lo que hago, ¿no? Como en cuestión de obra y en cuestión de, pues sí, digamos lo administrativo, ¿no? Y bueno, por ahí va como un poquito la onda de mi experiencia trabajando. Bueno, por el otro lado, pues siendo un espacio pues municipal y de gobierno, que todos los gobiernos, pues todas las instituciones, pues no podemos tenerles como tanta esperanza. Pues me enfrenté muchísimo como a veces sentir como sentir como esta cuestión de estar luchando por cosas que no pueden cambiar y muchas veces teniendo que poner mucho de nuestra parte ahí en el museo para que las cosas como que funcionaran chido o poder darle al usuario una experiencia digna, ¿no? Porque nosotros siempre como vimos esta onda de hacer un trabajo bastante digno ahí en el museo. Eso por el lado de la museografía. ¿Qué más? Santos, Levantó la mano Santos, creo. Sí, tiene una pregunta, Santos. A mí me interesó mucho esa última parte que mencionaste y quería preguntarte qué es para ti un trato no digno del usuario. Bueno, pues como digamos que se transfiere mucho como, o sea, pues somos, pues yo como persona íntegra, pues, si te invito a mi casa, pues pues va a estar limpio y te voy a dar agua en un vaso limpio, ¿no? Y de comer chido, ¿no? Como dice mi familia, para que no te vayas hablando, ¿no? En mi familia sí se dice. Y la onda acá en el museo, pues era como que las exposiciones siempre estuvieran como lo más limpias posibles, que si íbamos a tener una cuestión de un servicio educativo que fuera como de calidad, donde, por ejemplo, donde las actividades no fueran actividades ocupacionales, como para que se nos vaya la media hora, sino que fueran realmente como cuestiones reflexivas, ¿no? Pues que el usuario se puede llevar como una experiencia bien completa de lo que está viendo, que lo que está consumiendo el usuario sea como realmente nutritivo y que se lleve una reflexión, ¿no? Como a mí me gustaba un montón ver, por ejemplo, a la gente que iba de los centros de rehabilitación, que muchas veces era como, órale, pues nunca, a lo mejor nunca me habían puesto a dibujar y a compartir como lo que estoy sintiendo o lo que estoy experimentando. Y, y bueno, eso creo que eso se trabaja desde cómo se decidía, como qué exposiciones se ponían, hasta de qué manera le cuentas tú al usuario o de qué manera como curadores podemos direccionar como la información, de qué manera podemos dársela a entender al observador, al usuario del espacio, ¿no? Para nosotros todo eso era como súper, súper importante. Y bueno, también es una cuestión de estudio porque o sea, desde, por ejemplo,
hablo mucho como de la parte de las exposiciones culturales, de las exposiciones itinerantes contemporáneas, pero también teníamos un área de exposición permanente que hablaba como de la historia. Entonces imagínense, pues yo que tanto estoy como del lado, tengo por ejemplo mucho que ver con comunidades, por ejemplo, he trabajado un par de veces con los zapatistas, he trabajado un par de veces en la INDEP, hemos hecho como un montón de murales. Entonces como que yo traigo en la cabeza como este chip de lucha social y como todo eso, y de repente que me pongan a mí a contar la historia del municipio más rico de Latinoamérica, ¿no? Entonces había que ver ahí cómo revisar realmente y hablar a partir de ese lugar, ¿no? Como, porque también el Museo Centenario, pues era el museo que visitaba mucho la gente del barrio de San Pedro y de Santa Catarina mucho, ¿no? Entonces, como que al entablar yo con estas personas comunicación, pues me gustaba mucho abordar su parte de la historia y cómo eran, por ejemplo, Santa Catarina, que era el lugar donde vivían los trabajadores de las fábricas, y San Pedro era donde vivían los patrones, cómo tuvo que ver ahí el centro de San Pedro como con el inicio de este municipio habitacional de lujo, no sé, como sí, como era mucho de ponerse a estudiar, mucho de ponerse como a trabajar en pos de dar como en todos estos grados, muy buena calidad al momento de entregar como la información y de cómo, pues sí, con qué mensaje, con qué cosas se queda el usuario, ¿no? del espacio. No sé si me fui mucho o si está bien como la reflexión ahí. No, yo creo que está bastante bien. Aquí en pantalla tenemos exposiciones colectivas, como una lista de las que en donde has participado. Todas son donde tú participaste, o sea, entregando piezas o como museo. Ah, no. Este documento es mi portafolio como artista. Realmente creo que hubiera menos contenido. Y bueno, por ejemplo, aquí de colectivas no vienen todas porque hay mucho, o sea, pues vas descartando, ¿no? Como cosas. Y es chistoso porque hay muchas que como que ahí te puedes poner a ver la fugacidad de la capacidad de los proyectos en Monterrey. No sé por qué razón todavía bien. Y siento que tiene que ver un poquito esta cuestión que les platicaba de los separatistas que podemos llegar a ser, que un chorro de lugares de los que están ahí ya no existen. O se van como perdiendo, duran un par de años, hacen como un boom muy chido, funcionan bastante bien y luego se van desazonando, siento. La banda va perdiendo como el estímulo y se van apagando, ¿no? Pues yo creo que tengo como exposiciones desde antes de 2011, porque esa es la de Orgullo de Barrio en el CEDART. Y todavía tengo como más, pero bueno, ahí vienen solo como algunas, creo que yo de las más relevantes en las que he podido participar, ya sea por invitación o por convocatoria. Sí, pero eso que dices se me hace muy interesante de cómo los proyectos como que se deshacen muy rápidamente. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Ay, pues, mira, no sé, pienso primero pienso primero como en los espacios institucionales de gobierno. Hay bien poquitos espacios institucionales que están buenos.
O sea, que son como espacios en los que el artista se siente con un trato como digno. Las luces que ponen, las pinturas, la forma en la que está pintada la pared, los horarios de los espacios, todo eso. Hay bien poquitos como espacios donde los artistas sienten que están teniendo como una exposición chida, de que bien hecha. Y entonces, pues obviamente tiene mucho que ver con esta onda de que para empezar tu carrera, pues quieres como exponer en lugares. Y muchos de estos proyectos, por ejemplo, el taller 3120, que no sé si todavía como funcione, pareciera que ya está medio apagado, pero muchas de estas iniciativas empiezan de gente bien joven, que le apuesta a proyectos que no están instaurados en el mercado del arte. Para empezar por ahí. O sea, le están tirando proyectos que no van a vender. Sin una carpeta de clientes, sin una infraestructura económica como para hacer publicidad, etcétera. Y bueno, en particular me voy a centrar aquí un poco en el taller, porque creo que tuvieron una beca alguna vez como para hacer proyectos. Pero es que estas becas no. Mira, las becas, ese tipo de becas yo siento que lo hace mucho el gobierno como para decir que están apoyando los espacios independientes, pero pues al mismo tiempo están apoyando estos espacios independientes para seguir sin meterle infraestructura a los espacios malos que tienen. Entonces como que termina siendo ahí un lavarse las manos, ¿no? Institucionalmente. Y luego si esto le unes que pues los chavos hacen proyectos bien chidos, cosas bien chingonas, con su varo, con su esfuerzo, y le pierden, pues obviamente se apaga como la esperanza y las ganas, ¿no? Y a esto súmale que no tenemos una buena capacidad como de comunidad. Vamos a las exposiciones y vemos a las mismas 10 o 15 personas, ¿no? Siempre. En las exposiciones y acá depende qué exposiciones, porque vamos a exposiciones en San Pedro y vemos a 10, 15 personas, pero vamos a exposiciones en Barrio Antiguo y están otras 10 o 15 personas distintas, pero siempre están ahí, ¿no? Y no sé, como que no ha habido como un momento en el que realmente como comunidad nos pongamos así en una onda, pues vamos a juntarnos entre todos, vamos a hacer un espacio en todos sus grados. Bueno, no sé, pues es bien complejo, ¿no? Sería como de muchas horas como hablar de ese tema específico. Pero sí siento que no hay como apoyos reales, ni de la iniciativa privada ni de la institución. Siento que los proyectos que se hacen desde abajo y por chavos, por gente joven, es bien difícil que prosperen como por estas cosas que les digo. Y se necesita una tenacidad enorme, se necesita una tenacidad y una valentía bien grandes como para aventarse la paleta de armarte un espacio y conseguir conseguir expositores. Es muy caro, o sea, no está sensibilizada la gente que es muy, muy caro para un ciudadano común hacer un espacio expositivo que no le tire como a la venta, ¿no? A lo mejor si ya tienes como solvencia económica, pues es más fácil que empieces ahí como tu galería y que hagas como tus eventos. Puede ser chicle y pega, ¿no? Si no, pues no le pierdes tanto, ¿no? Porque pues ya tenías el varo, pero
en este otro sentido en el cual eres una persona clase media baja y quieres empezar a hacer proyectos, es bien difícil que prosperen. Sí, no sé si los estoy como deprimiendo más en esta clase, en esta plática. No, pero es A ver. interesante. Bueno, hay una pregunta creo que de Santos, ¿no? Santos va. Sí, bueno, creo que ya te has dado cuenta de que yo soy el hablador de la clase, el bocón. No, Pero está bien, dale. tú, entonces, ¿cómo opinarías de estos espacios, por ejemplo, el Lab Nuevo León, que justamente estaba pensando en él porque como que la finalidad es un espacio y da la oportunidad de abrir, creo que normalmente se podrían conocer como talleres, o sea, yo los veo más como talleres, pero que la idea sea a partir de alguien que quiera como imponerlos. Es como, es el espacio, tiene los recursos, tiene la infraestructura, te prestan salones, te ponen, ¿cómo se llaman? Personas como a cargo, o sea, también te pueden proporcionar personas que te puedan ayudar y desarrollas proyectos artísticos, proyectos como de interacción con el público, armar ahí un Ajá. taller o algo así. Pues, por ejemplo, ahí, primero habría que ver cuántas administraciones dura como con ese fuego, ¿no? Honestamente, soy bien ignorante como de ese proyecto. Tengo amigos que trabajan ahí, pero no me he como puesto tan al tiro de qué se hace ahí o qué oportunidades tiene. Y bueno, por ejemplo, lo que dije anteriormente es, hay pocos espacios institucionales buenos. Dígase, a lo mejor Lab Nuevo León, ahorita es uno de los espacios buenos. Los centros de las artes, que están bien chingones. Plaza Fátima, que siento que todavía tiene como infraestructura como bastante moderna. Y bueno, por ejemplo, pues no sé, nunca he ido, incluso, y no sé si a lo mejor ya sea una muestra de la modernidad y de la evolución de esto, no sé. Pero bueno, si existen estas plataformas y si realmente como apoyan y son como justas, porque eso es bien importante que veamos si es justo como el intercambio, ¿no? Como, ok, yo te armo un proyecto aquí, yo vengo y esto, pero ¿qué me dan a mí a cambio, además del currículum, además de la promoción, ¿no? Que muchas veces te dicen eso, no, pues te pago con promoción, con seguidores, casi creo, ¿no? Ya ahí no sabría, no te sabría decir porque nunca he estado como inmerso. A lo mejor estaría padre informarme un poco más al respecto. ¿Qué más? Es que pienso que es interesante la perspectiva que tienen aquí con Perro, ¿no? Porque él justamente es un artista egresado de la facultad donde ustedes están estudiando y trabajó con una institución de gobierno, pero no propiamente en Monterrey, sino en San Pedro, que ahí, pues tú nos dirás si hay sus asegúnes, ¿no? Como se dice, si hay una diferencia realmente entre la manera como se ejerce el presupuesto en cultura en San Pedro y en Monterrey, por ejemplo. Ajá. Sí, bueno, yo notaba que sí, que sí se invierte como bien distinto. Te das mucho cuenta en las infraestructuras, en estas cositas, en los focos, en las paredes, en las cédulas, en los artistas también, ¿no?
y en qué grupos, también eso te das mucho cuenta, qué grupos son los que como oscilan entre cada institución según la cabeza de la institución. Pues porque cada quien trae como a su gente, su público. Y bueno, pues no sé qué más podría comentarles. Realmente, bueno, cuando yo estaba estudiando, creo que no volteé a ver suficiente. Bueno, yo por rejego, la verdad, por obstinado, porque me gusta mucho como la idea de no depender de la institución, aunque trabajé en la institución 6 años. Me gusta como, por lo menos como artista, separar bastante mi trabajo de lo burocrático. Como artista, dentro de mi obra. Nunca, por ejemplo, aunque llegué a hacer en mi trabajo en municipio, me llegaron a pedir muchísimas veces que hiciera obra, porque veían que yo tenía como las habilidades. Muchas veces dije que no. ¿Por qué? Porque mi trabajo parte de mi trabajo o de mi statement como artista está separado de las instituciones como gubernamentales, en el sentido de que nunca voy a trabajar, por ejemplo, para un partido político, para alguna campaña de el servicio público, cuestiones por el estilo, ¿no? Porque mucho de mi trabajo, pues yo lo enfatizo mucho como esta crítica, pues al gobierno, a la clase, pues a la clase adquisitiva como más alta, no sé, y al mismo tiempo, como artista, pues he tenido que, a lo mejor no con el gobierno, pero con la iniciativa privada sí he tenido que ser bastante contradictorio. ¿Por qué? Porque si uno quiere vivir del arte y uno quiere ser artista y si yo quiero vivir de la pintura, pues una pintura que yo haga en óleo sobre tela de 2 metros por 1.40, pues no va a estar difícil que la compre pues alguien pobre, como yo mismo, ¿no? Y entonces como que ahí entran como otro montón de estiras y aflojas con uno mismo y con su discurso como artista, donde pues le tienes que entrar, ¿no? Le tienes que entrar como a estas cosas, aunque no te gusten tanto, pues porque si no, pues cómo le vas a hacer para pagar la renta y cómo le vas a hacer para la luz, el agua, el gas, etcétera, ¿no? Aquí Darío tiene una pregunta que puso en el chat. A ver. Dice, ¿la administración del museo cambia según la administración del municipio? Sí, barren, por lo general. Los cargos públicos llegan, por ejemplo, hasta coordinadores. Entonces, cada vez que entra un nuevo alcalde, pues cambia toda la estructura. Entonces, esto siempre le ha puesto mucho el pie a que haya proyectos grandes o proyectos a largo plazo dentro de museos. Por ejemplo, yo sé que para un museo como a nivel nacional, onda, pues no sé si Marco o museos en México, no sé, el Tamayo o cualquiera de esos, tienen como agendas hasta a 4 o 5 años, por lo que entiendo, por lo que sé. Y si una administración cambia cada 3 años y cada 3 años te dice el nuevo jefe como, no, pues ya, no va, lo que estaba en agenda ya no va.
pues se tiene que hacer como otra cosa, ¿no? Entonces, lo que permiten las administraciones actuales es hacer proyectos hasta a 2 años, que ahí puedes lograr proyectos más o menos bien. Te digo, nosotros trabajamos con proyectos de los museos de Harpelú y más o menos era eso, 1 año y medio lo que teníamos como de tiempo, y ya no haces proyectos después de las elecciones. O sea, después de que entre el nuevo alcalde, no se pueden fijar como metas después de eso, porque es muy común que llegue como la nueva persona y decida que no va. Y de hecho, a mí me pasó alguna vez, como artista me pasó con la Casa de la Cultura, que yo ya tenía como mi fecha para una exposición individual ahí. Ya estaba todo, y esto, ¿no? Como entró la nueva administración y un día pues me hablaron para decirme que ya no. Y cuando pregunté, pues era, no, pues tú quién eres, no, nadie te tiene aquí en nuestras agendas, ¿no? Eso pasa un montón, le pasa un montón de gente. Y bueno, como entender eso también es importante a partir de cómo funciona la administración pública, que es lo que les digo que a mí me parece que es lo más triste de que la cultura esté sujeta a eso, ¿no? Que esté sujeta como a la onda política institucional, pero también es una herramienta. O sea, la institución pública utiliza la herramienta de la cultura como para sus propios fines y sus propios establishments, ¿no? Y por ejemplo, disculpa, pero ¿cómo decidían quién exponía? ¿Había un equipo de trabajo? ¿O eran amigos del director? ¿O era un grupo de poder? ¿O era una selección de portafolios? ¿O cómo funcionaba eso? Bueno, funciona más o menos en 3 grados. Hay muchas exposiciones que son inamovibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que son como de orden directa, ¿no? Y estas por lo general eran, pues ya sea desde el alcalde, que, por ejemplo, con Mauricio, pues había... no, o sea, tampoco quiero como sonar a que hablo bien chido de Mauricio Fernández, pero este señor traía como, era amigo, pues, de un chorro de artistas. Entonces, cada año había una exposición de Toledo, cada año había una exposición de, pues no sé, como de sus amigos, ¿no? Que sus amigos daban la casualidad de que eran como grandes figuras del arte dentro de México. Están esas, y luego están como las que deciden a partir de la administración, por ejemplo, los secretarios de cultura. Que por ejemplo, en esa administración de Mauricio eran muchas exposiciones a artistas que pues enviaban o conocían o pedían a partir del secretario de cultura, que es como la cabeza de la institución cultural, y ya él bajaba, decidía en dónde ponerlas, ¿no? Si en Plaza Fátima o acá en el museo. Y luego que esos dos grados son inamovibles. Después, por ejemplo, en la administración de Miguel Treviño, se fijaron muchísimo más en exposiciones históricas o de temáticas específicas, lo cual pues también estaba padre porque hacíamos otro tipo, había que hacer investigación, había que hacer como otras cosas, y hubo varias exposiciones que estuvieron bien interesantes. El año pasado tuvimos una de Carvajal y de la Cueva, de unas escrituras, y luego están las exposiciones por portafolio directo con el museo. Esto es que cualquier persona podía llevar su portafolio y ya se veía si durante el año en curso, había espacio para acomodarlas. Entonces, por lo general sí había espacio, ¿no? Y bueno, que es una cosa bien chida para los artistas
que no lo entienden o no lo figuran, y es de lo que les hablo cuando les hablo mucho de la disciplina, por ejemplo, de que yo creo que la gente que fue a tocar la puerta, así de que, hola, soy estudiante de artes visuales y vengo a entregar mi portafolio y quiero hacer una exposición, fueron a lo mucho 3 personas. 3 o 4 proyectos que nos llegaron así como de la nada. Para hacer sus exposiciones. Y a mí se me hacía bien interesante que eso, ¿no? Como que también se piensa como la institución como bien imposible, y no lo es. Y eso es bien importante que lo sepan, porque si tú armas como tu portafolio bien y presentas un proyecto como conciso, quiero presentar esto, ya tengo la obra, ¿qué onda, no? Y negocias ahí con la institución, es bien posible que se te preste el espacio. A lo mejor no 3 meses, como puede llegar a ser una exposición como de gran escala, a lo mejor no en la mejor sala, pero en tu currículum va a estar que expusiste en un museo, ¿no? O que expusiste en una casa de la cultura. Por ejemplo, si al museo no iba nadie como a pedir el espacio, estudiantes o así, muchas veces nosotros teníamos que buscar como a gente. Que bueno, eso también es como otra parte que hacemos nosotros, como buscar artistas, buscar como gente que colaborara. Ya al final, el año pasado, en mis últimos días en el museo, fui curador en una exposición donde querían que yo hiciera una exposición de paisaje, pensando en como Sara López, que era la coordinadora, me pidió hacer una exposición de paisaje con la obra de la Pinacoteca, con la colección que tienen. Entonces, como que ahí fue una onda de contraponer todo ese paisaje con obra de artistas como contemporáneos, ¿no? Y obra de artistas nuevos, y busqué como alumnos, ¿no? Como gente que todavía estuviera estudiando. Expusieron un par de personas, pero sí es bien importante que ustedes sepan que están esos espacios, ¿no? Y que se puede, o sea, claro que se puede llegar y entregar así su portafolio impreso, aunque sea de que, oye, pues tengo ganas de exponer, traigo este proyecto, ¿qué onda? Y sí se los prestan, o sea, y hay que usarlos, pues son nuestros, chingados, ¿no? Hay que ir y pedirlos, ¿no? Disculpe, ¿y cómo funciona el tema del presupuesto? Es que se me hace muy interesante lo que plantea de los 3 tipos de exposiciones, ¿no? Las que vienen de las figuras de gobierno, las que vienen por parte del el secretario o la secretaria de Cultura, y luego los portafolios que llegan. ¿Cómo funciona el presupuesto para estas exposiciones? ¿Hay dinero para esas exposiciones o simplemente sí, espacio? Pues mucho, mira, es que el dinero, pues el gobierno tiene dinero, ¿no? Siempre. Y la onda es que uno como servidor público, ahí es donde se empieza a hacer uno colmilludo, ¿no? Porque la manera es saberte enfrentar a la burocracia. O sea, y creo que siendo servidor público o siendo no servidor público, o sea, ciudadano de a pie, tienes que tener colmillo para entenderle a las burocracias y entender que los procesos son bien tediosos y bien difíciles en cualquier cosa. La institución siempre va a apelar al cansancio del usuario. O sea, la institución pública, como pues tú vas al seguro y no te atienden y pues te vas, ¿no? Porque te cansas. Entonces, a veces yo lo he pensado así como que las burocracias funcionan en pos a que te desesperes y te vayas y ya no lo intentes, ¿no? Por eso les digo que hay que ser bien tenaces y bien necios.
incluso siendo servidores públicos, trabajando dentro de la institución, hay que necearle, porque las cosas ahí están, ¿no? Entonces, como moverse con mucho tiempo de anticipación, empezar a hacer muchos trámites desde mucho antes, para poder solventar que el artista tenga también un trato digno, que el artista pueda tener su traslado de obra de arte hasta el espacio, que el artista pueda tener, a veces hasta los enmarcados podíamos lograr, ¿no? En algunos casos. Obviamente los museos siempre te tienen que brindar un buen servicio de embalaje, te tienen que brindar un buen servicio de, pues de traslado sería lo más justo, pero muchas veces no, pues no se puede por X o Y. Había veces que nosotros íbamos a las casas de los artistas por las obras en cualquier camioneta que nos prestara cualquier institución dentro del municipio, ¿no? Porque de cultura había algunos vehículos, pero eran más como para traslado de personal, traslado de niños o gente como para hacer actividades. Entonces, muchas veces nos llegaron a prestar hasta camioncitos de perrera para ir por obra. No manches. Conseguíamos como lo que pudiéramos para darle como al artista como este trato chido, que el artista sintiera que realmente estaba la institución como también apoyándolo, ¿no? Y bueno, todas estas cosas de los viniles, las cédulas, las hojas de sala, que esas son cosas mucho más sencillas que sí se pueden garantizar fácilmente dentro de una institución. Eso está chido, ¿no? Claro. No, es que conocer el detrás de cámaras se me hace muy valioso, importante. Ujú. Digo, los estudiantes que hacen parte, por ejemplo, de esta asignatura, ¿no? Que están en sexto semestre, que están preparándose, algunos de ellos para ejercer la práctica del arte, Ajá. pues es importante que entiendan cómo funciona un poco todo desde adentro. Sí. Y pues también saber que como artista no, el trabajo como artista no empieza una vez que te dan tu título, ahora sí ya a darle, ¿no? El trabajo de artista empieza desde un chingo antes. O sea, como artista tienes que ser bien, tienes que estar bien metido desde que, o sea, si desde que estás en el primer semestre te empiezas a meter como exposiciones, puede ser que lo logres, ¿no? Es una cosa de filtros, van pasando los años, por ejemplo, en mi generación y la gente con la que yo estudiaba que hacían arte, van pasando los años y voy viendo como un filtro en el cual cada vez somos menos. Cada vez somos menos las personas que estamos como haciendo cosas en este sentido y no es fácil. O sea, definitivamente, pues no sé, si yo quisiera hacer como dinero o así, pues hubiera sido emprendedor o no sé, blogger, no sé, pero hay que entender que, o sea, a lo mejor el camino de las artes, pues es un en un sentido bien místico, pues es un camino de mucha gratificación como espiritual. La neta, para mí es pintar como que es de lo más gratificante que tengo en mi vida, como, y de lo más estabilizador para mí, para mi cuerpo, para mi cabeza, ¿no? Pero no es fácil. Es un trabajo muy caro que apela siempre como a que el producto final o el producto final más bello que tienes tú termine en la casa de algún rico como atrás de su sofá, ¿no? Y como que a veces eso a mí me deprime un montón y eso, pero bueno, o sea, es de chingarle, ¿no? Como es pues de valientes, por así decirlo. ¿Cuáles son Y los medios que tú utilizas más para difundir tus pinturas?
Bueno, durante pandemia y un poquito antes como que estaba yo muy peleado con la onda de, como les comentaba, como con la onda de los espacios, como dónde exponer y por qué, ¿no? Y había estado, nunca he sido artista urbano, nunca he sido como de murales y grafitis y eso, pero le entré mucho durante 2018-2019. Estuve como haciendo muchas cosas que tenían que ver con pues, lucha, lucha y onda. Tuvimos un par de festivales que se llamaban El Otro Festival, que era un festival como mucho con líneas zapatistas. Y bueno, en ese tenor he hecho mucho trabajo con algunas organizaciones aquí en Chiapas, gente incluso en Estados Unidos. Hemos trabajado con colectivos en Chicago y en Texas, en Houston. Gente que hace mucho como por pues hablar como de temas, dígase, trabajar mucho con madres de desaparecidos acá en México, mucha gente de Tijuana, hemos trabajado, te digo, con zapatistas, con la gente de la INDEPE, con gente de otras zonas, y antes, hasta hace poquito, como que ese era el grueso como o más bien me estaba dando mucho como a conocer en esos como círculos. Que bueno, hay muchos artistas dentro pero no son primordialmente círculos de artistas. Y a partir del año, pues sí, el año pasado como que tuve un ahí, como pues cedí un poco ante como estar en plataformas que tuvieran más que ver con la gente de dinero, ¿no? Porque por estas mismas cuestiones. Bueno, antes de eso, mi trabajo, tengo galeristas. Hay unas chicas que son las que más promueven mi trabajo, que se llaman México Local. Y funciona mucho también con independientes, que hay alguna que otra persona que tiene como mis carpetas y de repente me habla de que, oye, tengo un cliente que está buscando una pieza de tanto por tanto, ¿qué tienes? Y ya le mandas, ¿no? Esa gente va apareciendo en el camino, en el andar. Y bueno, antes de 2019 creo que solo trabajaba como con este tipo de plataformas, o sea, las chicas de la galería y estas muchachas que venden mi obra como de forma independiente. Y el año pasado decidí como para intentar romper un poco yo como mis barreras mentales y un poquito abrir el mercado, pues entrarle a Fama, ¿no? Que es una plataforma pues también grandísima. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, también me invitaron a una exposición que a mí me hizo sentir como una gratificación bien chida, que es una exposición que está ahorita en Pinacoteca, que se llama El Triunfo de la Pintura. Que bueno, yo sentía como que me invitaran a esa exposición era bien, bien bonito, pues porque me hizo sentir que de cierta manera ya formó parte un poquito como de la historia de la pintura de Nuevo León, ¿no? Y eso fue chido. Y qué más, pues eso, ahorita le ando tirando más como a estas ferias de arte, ya sea aquí o en otras partes de la República, y que son por convocatoria. Y hay que aprenderle ahí a moverse porque no están tampoco como hechas para gente de cantidades como muy grandes de dinero, y si llegas ahí con obra como extremadamente cara no vendes nada, pero sí, hay que saberle ahí un montón como moverse, ¿no? Y justo estoy aprendiendo como un poquito
a eso. Siento que me tardé muchísimo en entrarle a ese tipo de proyectos. Hay gente mucho más joven que yo que está en ellos. Yo por rejego y obstinado no le entraba, pero ahorita como que ya le estoy entrando ahí a esa vaina y pues es otro nicho, ¿no? Como ahí de posibilidades de ampliar el mercado de uno mismo. También, como siempre, en mi cabeza está el que el arte pueda ser para todos. Hago mucho grabado, estoy empezando a hacer un montón de prints para que estén como en tiendas, para que estén como en espacios como mucho más comunitarios y sean como accesibles para cualquier persona, ¿no? Que eso a mí me interesa un montón. Qué padre que estás experimentando cosas nuevas y que pues te estás abriendo por lo de la pintura. Me gustaría saber si a alguien más le gustaría hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan, algo que les gustaría saber. Yo, una última. Sí, adelante. Te quiero preguntar, sin que me digas como cuánto cobras, la fórmula que utilizas para cotizar tu obra. Siento que como pintor eso está bien fácil porque te vas al centímetro cuadrado y de ahí parejo. Por ejemplo, si ya has vendido alguna obra, pensar como en cuánto la vendiste y de ahí hacer como la regla de tres simple y saber cuánto le vendiste a ese cliente tu centímetro cuadrado de pintura. Y así, bien, o sea, es fácil así como tener una tabla de precios según tamaño-costo. Y luego hay otros plus que pueden ser como, pues que esa exposición haya estado como en esa pieza haya estado en alguna exposición como muy relevante o que pienses tú que es como más importante que otras piezas. Y hay que ser justos, es bien para la gente que no tiene un mercado como de, pues yo que no tengo como un mercado inmediato de gente de mucho varo, pues me ha servido mucho ser justo como en cuestión de los precios, a proporción de que una pieza muy grande pues sí sea como eh, redituable y que una pieza muy chica sea muy accesible. Eh, más o menos en ese tenor manejo los precios también, porque está como ese tipo de trabajo, también está el tipo de trabajo que es como, que también es chido dedicarse a eso, la onda de ¿cómo se llama? Las imágenes, ya sea para libros o para música, o etcétera, pues se pueden vender como los derechos de uso y no vendes la pieza en sí. Entonces, vender derechos de uso, pues te permite como tener un varo sin soltar la pieza. Y luego ya, pues la pieza la vendes aparte, ¿no? ¿Y qué más? Sí, pues más o menos, por ahí va la cosa. Pues, o sea, yo tengo obra así desde, que te digo, pues prints o cosas así que son como risografías, que todo me gusta que esté como firmado a lápiz, hacer como series específicas, que sepas que estás teniendo como una pieza seriada o de cierta manera única, ¿no? Que no se sienta así como que estás comprando un póster o una postal o así. Me gusta un poco hacerlo de esta otra manera y hay obra pues desde 250 pesos hasta lo que quieras según el tamaño, ¿no? Y bueno, también varía. Ahora estoy empezando a usar óleo, que voy bien. Y pues esas piezas, como es una inversión mucho más fuerte de dinero, pues, pues van a costar más caras, ¿no? Y ahí también hay que ver mucho, si tú quisieras hacer una pintura desde cero, ¿cuánto dinero le tendrías que meter para hacerla completa, ¿no?
y más o menos lo mínimo que te va a salir pues son unos, pues no sé, si quisieras como un material bueno, lo mínimo que te puede salir para pintar unas acuarelas, ¿cuánto te gusta? Unos 1,500 pesos, que te compres unas pinturas chidas, un papel chido, etcétera, pues entonces ahí ya le invertiste un varo y pues tienes que reponer como ese dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya según el material va escalando como la cuenta. Sí, 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 tiene mucho sentido. Vendan bien sus obras, no las malbaraten, Claro, no vale la pena. hay que valorar también nuestro trabajo. Y bueno, Sí. si ya no hay alguna otra pregunta, eh, queremos agradecerte en nombre de Melissa y Yajaira por haber accedido a pues, acompañarnos en esta entrevista y conocer más de tu trabajo. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Espero realmente que haya sido como útil esta plática que tuvimos, que sea para ustedes como de ayuda, saber un poquito como el bagaje de alguien que estudió ahí, que más o menos pudiera yo como ser referente para que no cometan los errores que cometí. Y pues que les haya servido de algo como esta hora. Está bien chido que me inviten, que me pregunten, que me platiquen. Y bueno, gracias a Melissa, gracias Futuro, gracias Gabriela, gracias Santos. No te vi, Futuro. Traes el... Perdón. Decía que digo lo mismo, que muchas gracias, que me parece muy importante tener este tipo de contacto con personas que han egresado a la facultad, que cuenten sus procesos, sus vivencias y que, pues, que los chavos se puedan proyectar un poco en esas experiencias que son pues, muy importantes y que no todo el mundo te las dice, ¿eh? No todo el mundo está diciendo cómo genera su trabajo, cómo lo divulga, cómo lo vende. Eso es importantísimo. Muchas gracias, Pedro, por estar en la clase. Bueno, Sí, muchas gracias. Sale. Futuro, Gracias, Pedro. me dijo, de hecho, ahora estoy, aparte de mi trabajo, estoy asistiendo ahí a Roberto Ortiz. Con Roberto, qué padre. Sí, sí, estoy de asistente de otro artista que también, un señorón, ¿no? Y es Sí, de trabajar al municipio acá, esto es como un retiro espiritual bastante zen, claro. muy chido. No, pues Bueno, salúdame, por favor. Hace poco estuvo por acá Virginie y sí, es un paquetón, ¿no? Tener un cargo así, pero qué interesante todo lo que tú comentaste, no me lo imaginaba. Sí me acuerdo una vez que estuve en Plaza Fátima y no tenía ni proyector, pero de eso ya hace unos buenos años. Que se lo pedían a Conar, ¿te puedes creer? sí. Sí. Pobre, Se ¿no? Que lo no tenía pidió peso hasta para... el vecino. Bueno, pues bueno, muchas gracias y pues cualquier cosa aquí andamos. Claro que sí, hermano. Un abrazote. Igualmente, nos vemos. Chao. Chao. Bueno, pues